le bendiga, amados hermanos. Una vez más por acá. Una vez más teniendo la oportunidad de traer la palabra del Señor. Nada, vamos a orar, ponernos en manos del Señor para que Él esté con nosotros y nos dirija en todo. Nos dé que podamos oír su voz. Ese es el ruego. Oramos. Bendito Dios y Padre, venimos delante de ti en oración pidiéndote que tú nos acompañes. Que podamos decir, oh Dios, como anteriormente mencionamos, que podamos escuchar tu voz, Señor. Que tú alientes nuestros corazones, fortalezcas nuestra fe y traigas a Cristo, oh Dios, a aquellos que no te han conocido. En Él te rogamos estos favores. Amén. Yo quiero empezar con una pregunta, el sermón en este momento. ¿Nunca has pensado, y claro, esta pregunta también es para mí, ¿nunca has pensado tú o te has preguntado, pasando por una situación difícil, qué del amor del Señor? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Será que el amor del Señor ha cambiado? ¿Será que ha disminuido? ¿Has tenido situaciones que te mueven, que literalmente sacuden a uno? Donde, aunque uno no se lo haya dicho a nadie, dentro de sí, uno cuestiona y se pregunta, pero ¿y de qué manera será que el Señor me ama? ¿De qué manera será que el Señor me ama? A veces, no sé si te ha pasado, si hemos escuchado la expresión en chanza, cuando alguien le hace algo a otro que no es algo tan agradable, tan cómodo, y la otra persona, cuando hace algo que es algo no agradable, le dice a uno, es un cariñito, eso es relajando, eso, tú sabes que yo te quiero. Y uno le responde en esa chanza, uno le responde, pero si tú me amas de esa manera, mejor no me ames tanto. Ámame menos que me conviene más. A veces en chanza uno dice eso, en chanza. Hoy vamos a tratar de enfrentar esos pensamientos, esas preguntas con la palabra. Eso vamos a hacer ahora. Tratar de enfrentar esos pensamientos, esas preguntas con la palabra del Señor. Pensamientos que tal vez hemos tenido o podamos tener cuando probablemente mañana o pasado o en lo adelante nos toque una situación difícil. Yo quisiera que vayamos a Juan capítulo 11. Solo vamos a leer el verso 5, aunque el verso 5 forma parte o corresponde a un contexto bien amplio que más adelante iremos dando algunas alusiones a todo el material que tenemos aquí o a todo el capítulo completo. Juan 11, verso 5, ese es nuestro texto. Dice allí, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El texto lo vamos a ver con el título, El que ama y los amados. Ese es nuestro título, El que ama y los amados. Y en ese mismo orden irá también lo que veremos hoy. Veremos primeramente al que ama y segundo veremos los amados. Eso es lo segundo que veremos, que tal vez no lo veamos en esta ocasión. Entonces vamos inmediatamente a hablar del que ama. Cuando observamos el texto, ¿qué nosotros vemos allí? Juan 11 verso 5. Aquí se menciona a alguien que ama y a unos que son los amados. Por eso, de allí nuestro título, El que ama y los amados. Este es un versículo breve, pero que forma parte de un contexto extenso que nos da una gran información de Cristo hacia unos de manera particular. Eso es lo que tenemos aquí. Un texto breve que forma parte de un contexto extenso donde se nos da una gran información de Cristo hacia unos en particular. En medio de un relato que trasciende a los años, tenemos esta información. Verso 5 de Juan 11. Dentro de todas las historias bíblicas, amados hermanos, este es un relato muy conocido. También esta es una historia que cautiva, de principio a fin cautiva, sea que uno no esté tan familiarizado con ella o que sea una historia que uno la conozca muy bien. La verdad es que esta es una narración que mantiene a uno a la expectativa leyéndola. ¿Por qué? Porque a Cristo se le informa que Lázaro está enfermo. Luego se dan una serie de acontecimientos que parecieran todo un drama. Y es como que en la narración se llegara a un punto de tensión. Porque se ve
en la historia una urgencia, pero en medio de la urgencia se ve una demora, claro, con un propósito al final. Por eso es lo que se ve en la historia, en Juan 11. Se ve una urgencia, pero es como que en la historia se viera una demora, como que se viera una demora. Jesús está en un lugar y en ese lugar se destaca que intencionalmente Él decide quedarse más tiempo habiendo una necesidad. Habiendo una necesidad, el Señor decide quedarse más tiempo en un lugar. En ese proceso de Cristo llegar hacia donde está Lázaro, se dan muchas cosas. Cristo interacciona con los discípulos, luego interacciona con María, luego finalmente interacciona con Marta también, con Marta, con María, con los discípulos. Y como si fuera poco, en el transcurso de todo eso, hay dudas, hay confusión, hay también acusación. Eso lo vemos ahí en esta historia. Dudas, confusión, acusación. Por ejemplo, tanto Marta como María decían que el Señor había durado mucho. Y luego en el verso 37, más adelante, en Juan capítulo 11, leemos allí que hubieron algunos que dijeron también cuestiones, acusaciones hacia Cristo, que cómo es posible que pasara esto. Para luego, al final de toda la historia, el Señor resucitar a Lázaro. Verso 43 y verso 44 de Juan capítulo 11. Ahí tenemos más o menos condensado todo lo que acontece en el capítulo 11 de Juan. Eso es más o menos todo. Ahora bien, lo que tenemos en nuestro verso, amados hermanos, no son las palabras de Cristo interactuando, instruyéndonos en algo. No. Lo que tenemos en Juan capítulo 11, verso 5, es el Espíritu Santo a través de Lucas, quien escribió mostrándonos algo. Eso es lo que tenemos en Juan 11, verso 5. El Espíritu Santo que inspiró a Juan mostrándonos algo. Juan haciéndonos saber un gran detalle, una gran información que debemos recordar todos nosotros. Dice nuestro texto, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo primero que hay que ver es que hay una acción que se destaca aquí en nuestro texto. Y lo segundo que podemos ver es hacia quiénes está dirigida esa acción dentro de este primer punto, hacia quiénes está dirigida esta acción. Y lo primero que se menciona aquí, amados hermanos, es que varias veces en este capítulo se menciona una acción y es el amor de Cristo. Varias veces se menciona el amor de Cristo. Y es central que nosotros podamos entender esto, porque en este texto, en Juan capítulo 11, 3 veces se menciona la palabra amor, o se hace alusión de Cristo amando, 3 veces en Juan capítulo 11. En el verso 3, cuando a Cristo le dan el mensaje, le dicen, he aquí, el que amas está enfermo. Luego en el verso 37 también se menciona que decían algunos, mirad cómo éste lo amaba o cuánto lo amaba. Esa es la segunda vez que se menciona. Y está también el verso 5, que es nuestro texto central, donde dice que el Señor amaba a Lázaro, a María y a Marta también. Aunque aparece 3 veces el verbo amar, aunque aparece 3 veces, Juan en el verso 5, cuando Juan nos habla de que Cristo amaba, no lo hace utilizando la misma palabra para amar como en las otras 2 ocasiones que aparecen en este capítulo. Hay una diferencia. En el capítulo 5 está la palabra haciendo alusión a que Cristo amaba, pero la palabra que está allí para hacer alusión a que Cristo amaba no es la misma palabra que se menciona en el verso 3, ni que se menciona tampoco en el verso 37. Este amaba, para referirse al amor de Cristo hacia ellos, es el amor ágape. El amaba que está aquí es el amor ágape, no un amor eros, donde se encuentra la pasión o el amor filial, donde radica el entusiasmo. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque es importante que entendamos que al amor ágape no ser causado por algo en el otro, esto hace que sea un amor que no cambie. Es importante que entendamos esto. La palabra que Juan está utilizando no es la palabra para referirse al amor que aparece las otras 2 veces.
Juan está utilizando la palabra ágape para expresar la acción de lo que Cristo siente hacia Lázaro, hacia María y a Marta. Es importante que entendamos que el amor ágape no es causado por algo en el otro, lo que hace que este sea un amor que no cambie. Es importante que lo entendamos. Juan está escribiendo, está narrando este hecho y él lo hace para que podamos entender lo que la Biblia nos está transmitiendo, que en medio de todo lo que está pasando, que a Lázaro le acontece una situación difícil, que su familia tiene dolor, que tiene lloro, que tiene tristeza, en medio de todo eso, el Señor nunca ha dejado de amar a Lázaro y a sus hermanas. Eso es lo que la Biblia está transmitiendo aquí. Que nosotros podamos entender que en medio de todo lo que estaba pasando, el Señor nunca había dejado de amar a Lázaro y sus hermanas. Porque el amor con el que escribe Juan que él ama es el amor que no cambia, que no está basado en algo para ser sustentado o para mantenerse. Es de esa manera que Juan nos está describiendo que él amaba. Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, desde el verso 1, se nos viene hablando de esa misma raíz de amor, de ese amor ágape. Y el verso 8 hace como si fuera un puntillazo final. El verso 8 en 1 Corintios capítulo 13 dice allí: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Lo que tenemos aquí es una resaltación del amor, hablándonos de la firmeza del amor, de su permanencia, de que este amor no cambia. El amor allí se compara con otras cosas que sí pasan, como son las profecías, las lenguas, la ciencia, frente a algo que es diferente. ¿Qué es diferente a esas cosas que pasan? El amor que nunca deja de ser. Eso es lo que tenemos ahí en 1 Corintios capítulo 13. Literalmente, ¿qué es lo que está diciendo Pablo allí? Que el amor ágape nunca es derrotado, nunca se cae de rodillas, nunca se muere, nunca falta ni hace pausas. Así estaba diciendo Juan también que era el amor de Cristo y así sigue siendo hoy en día el amor de Cristo. Nunca se cae, nunca se rinde, nunca es derrotado. Eso era lo que Pablo estaba diciendo en Corintios con respecto a ese amor ágape. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí con respecto a ese mismo amor ágape con el que Cristo estaba amando a Lázaro y sus hermanas. Así es el amor con el que él amaba a Lázaro y sus hermanas, y así es el amor con el que él ama a los suyos. Por eso, amados hermanos, nunca digamos que hay días en los que nosotros sentimos que el Señor nos ama menos. Nunca digamos eso. Aunque sí, hay circunstancias que traen eso a nuestra mente. Nunca digamos que hay días en los que el Señor nos ama menos. El Señor me ama más hoy que lo que me amaba ayer. O el Señor hoy como que siento que me está amando menos. Porque el amor con el que Él nos ama no es el amor que hace pausas o que deja de ser. Es el amor que no cambia. Cuando yo pensaba en esto, me venía a la mente Job. Me venía a la mente el libro de Job y lo que le aconteció a Job. Y antes de decirlo, hay algo que siempre Cristo aclaró, en los evangelios se ve, que de hecho esto le causaba roncha a los judíos, a los fariseos. En Juan 10, él dice: yo y el Padre uno somos. Es decir, si alguien es amado por Cristo, es también amado por el Padre, es también amado por Dios. Si alguien es amado por Cristo, es también amado por el Padre. Ahora, con eso en mente, de que Cristo y el Padre uno son, con eso en mente, y de que el que es amado por Cristo es amado por el Padre, volvamos a Job. Yo quiero que consideremos algo de Job. Ustedes saben, amados hermanos, que el libro de Job uno lo pudiera dividir en etapas, prácticamente. Una etapa donde Job tiene abundancia, una etapa donde Job tiene escasez, todo le es arrebatado, y hay que es una etapa que abarca prácticamente el libro completo. Y hay otra etapa que es la última, donde Job, el Señor le da sobreabundancia de beneficios y favores hacia él. Por lo menos en cosas materiales, eso es lo que vemos, y bendiciones hacia él. Así que pudiéramos dividirlo en dos partes: etapa donde todo le es quitado y etapa donde
todo le es retribuido y en gran manera. Pensando en eso de Job, del libro de Job, yo pregunto, amado hermano, y te hago esa pregunta a ti que estás mirando, a la visita también, la pregunta: ¿varió el amor de Dios hacia Job en algún momento en el libro? ¿Varió el amor de Job, de Dios, hacia Job en algún momento? ¿Qué ustedes creen? ¿Varió el amor de Dios hacia él cuando le arrebató todo, cuando le fue quitado todo? ¿Era que Dios lo amaba menos? ¿O que había pausado su amor? ¿O que había sido derrotado su amor? ¿Qué pasó allí? ¿O fue que Dios lo empezó a amar ya al final del libro, cuando todo le fue retribuido y tuvo muchas bendiciones? ¿Qué podemos decir nosotros de eso? ¿Cambió el amor de Dios hacia Job en alguna parte del libro, que incluso en el libro se ven situaciones diferentes? ¿Cambió? Nunca cambió, amados hermanos. Nunca cambió. Porque el amor del Señor nunca cambia, porque precisamente Él no cambia. Y eso es lo que nos dice Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nuestro Dios no cambia, su amor no cambia, su amor no varía. Nunca varió el amor de nuestro Dios hacia Job en todo el libro de Job. Nunca varió. Ahora bien, hermanos, podemos preguntarnos y hacernos esa pregunta si entendemos que pudo haber variación o no varió el amor de Dios. ¿Qué implica ser amados por Cristo? ¿Qué implicaba para los receptores, para los judíos a los cuales Juan está escribiendo que no creían en Cristo, que ellos supieran que Cristo amaba a Lázaro? Bueno, implicaba que si no creían en Cristo, no creían que pudiera haber un amor así tampoco. Eso podían creer ellos. Un amor que es difícil de explicar, como lo podemos ver en el libro de Job. Un amor que es difícil de comprender porque lo evaluamos conforme a las circunstancias. Y hablando de evaluar, amados hermanos, hay algo que al ser humano nos encanta y es comparar. A nosotros nos encanta mucho o comparar a otros, uno con otro, o compararnos nosotros, a comparar a fulano conmigo. Comparamos a otro. Si a fulana le está yendo mal y mira que a fulanita le está yendo bien, eso quiere decir entonces que el amor del Señor, algo hay ahí, algo hay ahí. A nosotros nos encanta hacer eso. Y sacamos conclusiones rápidas. O a veces nos comparamos nosotros con la persona, sea a favor, subiéndonos nosotros o rebajándonos nosotros. Yo no entiendo qué es lo que pasa, amado hermano. Yo realmente no sé qué es lo que pasa. A fulana o a fulano nunca le pasa nada. Y a mí siempre, nunca salgo de una. Nunca salgo de una. En la Biblia también aparecen comparaciones. Vamos a Juan 11, verso 33 al verso 37. Miren la comparación que tenemos en este capítulo donde está nuestro texto. Dice allí: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Verso 35. Verso 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, otros: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí estaban juzgando de una vez. Pero ve acá. ¿Y cómo es que él ama? Porque él podía hacer tal cosa. Se supone que él lo podía hacer aquí también. Nos encanta comparar y sacar conclusiones. Y precisamente, amados hermanos, esto está aquí para que tú y yo le hablemos al corazón. Para eso está esto aquí en Juan 11, verso 5. Para que tú y yo le hablemos a nuestro corazón. Porque por esta historia podemos ver, como alguien decía, que el amor del Señor sobre los suyos muchas veces puede involucrar que padezcamos. O que alguien cerca de nosotros padezca. Como a María y a Marta, su hermano. Muchas veces el amor del Señor hacia ti o hacia mí puede involucrar
que padezcamos o que padezca un ser nuestro. Muchas veces puede involucrar esto, que enfermemos e incluso puede ser hasta que muramos. El amor del Señor sobre los suyos muchas veces puede involucrar que familiares nuestros sean afectados, como le pasó a Marta y a María. El amor del Señor sobre ti puede ser que involucre el Dios no responder en tu tiempo, sino en su tiempo por sus propósitos mayores. Eso muchas veces puede involucrar el amor del Señor. Recordemos a Job, que lo mencionamos anteriormente, recordemos a Job. El amor de Dios fue lo que llevó a Job a que a través de los métodos divinos él pudiera conocerle más. A través de los métodos divinos. ¿Cómo pudiera Dios estar haciéndolo con muchos de nosotros en el día de hoy? De esa misma manera. Pudiera Dios estar haciéndolo así. Entonces no es desamor o que el Señor no ama tanto o que disminuye su amor. Al contrario, es el amor de Dios el que hace que a través de los métodos divinos nosotros podamos acercarnos más a Él, como al final lo vemos en el libro de Job, como al final lo podemos leer también en Juan capítulo 11 con respecto a Lázaro, con respecto a Marta, con respecto a María. Así que, hermanos, aunque el corazón nos diga otra cosa, digámosle al corazón: el Señor no me ha dejado de amar. Aunque el corazón te diga eso, aunque el corazón nos diga eso en algunos momentos, digámosle al corazón: el Señor no me ha dejado de amar. Él me sigue amando. Jeremías 31, verso 3. Con amor eterno te he amado. Recordémosle esa verdad a nuestro corazón. Aunque cambien las circunstancias, como en el libro de Job, que cambiaron las circunstancias, el Señor nunca lo dejó de amar. El Señor nunca nos ha dejado de amar. Digámosle eso a nuestro corazón. Porque tenemos que entender que ser amados por Cristo no implica que nunca tendremos situaciones adversas. Y eso tenemos que entenderlo. No implica que nunca tendremos situaciones adversas. No nos hace inmune al COVID-19. Es la vacuna la que hace inmune. Pero el amor de Cristo no nos hace inmune al COVID-19. Ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. Hay muchísimos hermanos en la fe que han perdido familiares. Hay muchos hermanos en la fe que han perdido familiares. Ahora bien, sí tenemos que estar claros en algo. Ser amados por Cristo sí hace que todo obre para nuestro bien. Eso sí hace ser amados por Cristo. Romanos 8:28. Y que en nuestras situaciones tengamos el privilegio de ser instrumentos de Dios para que otros le puedan conocer y le puedan exaltar a Él. Eso sí lo vemos en la palabra. Juan 11, verso 41, verso 45. Dice allí: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Wow, hermanos, qué maravilloso. Que si Dios quiere usarnos, o nos está usando ahora, o nos habrá de usar mañana, para Él ser glorificado a través de nuestras circunstancias, para que otros le puedan conocer a Dios. ¿Qué si Dios quiere hacer eso? ¿O está haciendo eso? ¿Qué si Dios lo está haciendo? Así como lo hizo con Lázaro y sus hermanas. Y todavía, y de verdad, hermanos, alguien todavía puede preguntar, puede decirse: hermano, es que yo todavía no logro entender ese amor de Dios. Yo de verdad que no lo logro entender. El punto aquí, hermanos, no es entenderlo. El punto aquí es saberlo. Ese es el punto, saberlo. Que el Señor nos ama. Ese es el punto. No entenderlo, sino saberlo, que el Señor te ama.
así como el Señor amaba a Lázaro. Ese es el punto. Y el que nos ama es el mismo que tiene poder sobre la vida y la muerte. Por nuestro capítulo tenemos ejemplo de ello. Y muchos más ejemplos en la palabra del Señor. Es el mismo que tiene el poder sobre la vida y la muerte. El que te ama es ese. El que nos ama es el mismo que tiene el poder sobre la enfermedad. Sanó a muchos, lo vemos en los evangelios. Es el mismo que puede reproducir la comida como con los panes y los peces. El que nos ama es el mismo que el viento y el mar le obedecen, y es el mismo también que hasta de un pez puede suplir para los compromisos financieros. Ese es el que te ama, amado hermano. El que puede hacer todas estas cosas. Ese es el que nos ama. Estos personajes, amados hermanos, a mí me llama la atención porque estos personajes tuvieron una bendición que no tantos miembros de una misma familia tuvieron en la Biblia. Estos tres personajes, Marta, María y Lázaro. Hay muchos personajes, muchas familias en la Biblia que no necesariamente Dios se les ve a Dios interactuando tanto con ellos, teniendo algún tipo de incidencia en la historia bíblica. Pero estos tres personajes, los tres, tienen una incidencia en la historia bíblica. Y podemos mencionar algunas cosas que ellos tenían. Por ejemplo, Cristo se quedaba en la casa de ellos, lo que implicaba que ellos tuvieran una cercanía con el Maestro, una cercanía que no tantos han tenido con el Señor. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Probablemente ellos tenían la opción y tenían un trato especial de escuchar al Maestro en muchas circunstancias donde, aparte de los discípulos, no muchas personas podían. Eso también era un gran privilegio. Pero para ellos no había una bendición mayor que gozar de ser receptores del amor de Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran bendición, hermanos! Para ellos, aunque ellos podían tener y gozar de muchos privilegios, para ellos no había una bendición mayor que gozar de ser receptores del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque al ser objetos del amor del Señor, los únicos beneficiados somos nosotros. Los únicos beneficiados somos nosotros. Al final de la historia, Dios fue glorificado, muchos creyeron, y la fe de Marta, su hermana también, y Lázaro fue fortalecida en el amor que el Señor nos tiene. Los únicos beneficiados somos nosotros. Él es nuestra mayor bendición. Ser receptores de su amor es la mayor bendición que podemos tener. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos habla de las bendiciones que tenemos en la carta de Efesios, él dice que estas bendiciones son sobre la base de algo. Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 5, precisamente son sobre las bases de tener a Cristo, de estar en Cristo. Nuestra mayor bendición, como la mayor bendición que tenía Lázaro, tenía Marta y tenía su hermana, era tener a Cristo. De esa misma manera, nuestra mayor bendición es ser receptores del amor de Cristo. Esa es nuestra mayor bendición. Ahora, hay algo más con esta primera parte que yo no quiero dejar de mencionar, y ya con esto es lo último. Hemos hablado de que aquí se destaca una acción. Vemos a Cristo amando, y no con un amor cualquiera. No con un amor cualquiera, sino con un amor verdadero. Y lo siguiente es, ¿hacia quiénes está dirigida esta acción? Dice nuestro texto, y yo quiero que lo leamos. Dice nuestro texto, verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan los menciona de manera específica a ellos tres. El texto en ningún momento dice que Cristo amaba a la familia completa de Lázaro. Eso no lo vemos en el texto. Que no se peguen los primos, ni los tíos, ni los abuelos, ni que yo soy el primo segundo, primo tercero. Sí, porque siempre hay un primo tercero y cuarto y quinto que aparecen. No. El texto está diciendo que él amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Y a Lázaro. Sí, porque a veces muchos dicen, no, porque es que yo tengo una hija que es cristiana, un hijo que es cristiano. En esta casa sí hay personas cristianas. No. Pero el Señor, ese trato especial, ese amor especial, lo tiene dirigido hacia esos de manera específica. Hacia esos que están en Él, que creen en Él. Como se menciona en Juan 11:5.
que ese amor estaba dirigido hacia Marta, hacia su hermana y hacia Lázaro. El Señor es verdad que ama a los suyos, que ama a su pueblo por los cuales Él murió. Pero Él no solo ama a los suyos, amados hermanos. Él nos ama a cada uno de nosotros de manera individual. A cada uno de nosotros Él nos ama de manera individual. Y por si hasta ahora nosotros no lo sabíamos, eso nos distingue. Eso nos pone en una posición especial. Es verdad que Cristo ama a su pueblo, pero es verdad que el Señor nos ama a cada uno de nosotros de manera particular. ¿Sabes que cuando yo pensaba en esto me vino a la mente, hermano, que si esto se escribiera el día de hoy con nosotros como personajes, si esto fuera escrito el día de hoy, ¿tú sabes cómo diría esa escritura? Diría de la siguiente manera: y el Señor amaba a Noemí, y el Señor amaba a Dolores, y el Señor amaba a Herminia, y el Señor amaba a Esther. Y no voy a seguir mencionando para que no tener yo que mencionar la iglesia completa. ¿Tú sabes por qué esto está aquí, amado hermano, amada hermana? Esto está aquí porque las situaciones difíciles que hemos pasado, las que estamos pasando y las que nos faltan por pasar, son un desafío para que nosotros dudemos del amor de Cristo. Las situaciones que estamos pasando, las situaciones que hemos pasado y las que nos faltan por pasar, son un desafío para que nosotros dudemos del amor de Cristo. Y esto está aquí para que tú sepas que de manera particular el Señor te ama a ti y nunca te ha dejado de amar y nunca ha menguado su amor. Así que la petición es que Dios nos ayude a no dejarnos llevar de nuestro corazón ante las diferentes adversidades, sino que nosotros podamos creerle a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo el Señor nos ama. Esa es la verdad. Cristo el Señor nos ama. Esa es la verdad. La visita que están con nosotros, todos aquellos que no son cristianos, ¿qué decirles? ¿Tú quieres ser amado por Cristo? Ven a Él. Esa es la opción. Si quieres ser amado por Cristo, ven a Él. Yo te pregunto ahora, ¿qué te detienes? ¿Qué te detiene para venir a Él? ¿Qué te detiene? Recuerda que hemos hablado del tipo de amor con el que el Señor ama. Es con el amor que no se basa en algo de fondo que tú hagas o que tú dejes de hacer. Para Él amar, Él no mira ni tu color de piel, ni cuánto tienes. Él no mira cuántos pecados has cometido, cuán desagradable han sido los males que has hecho. Él no te pide tu currículum entero de todos los pecados que tú has hecho para ver cuántos son, cuánto pesan, cuánto miden. Él no te está preguntando eso. Ni tampoco te está preguntando que si has cometido pocos pecados para poder aceptarte. El amor del que se habla aquí es del amor del Señor, que no se basa en lo que hayamos hecho o dejado de hacer para ser amados. Es sobre la base de conocerle y aceptarle como Señor de nuestras vidas. Nunca serás receptor de ese amor verdadero hasta que no entregues tu vida a Cristo. Nunca serás receptor de ese amor verdadero. Y recuerda, para que nunca alegues que nunca te lo dijeron, el Señor no amaba a toda la familia de Lázaro. Eso no lo dice en la Biblia. Ahora sí dice que amaba a unos de manera particular. Amaba a aquellos con los que Él tenía una relación. Y luego, en una segunda oportunidad, vamos a ver cómo vivían esos que tenían una relación con Él. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ver en ella tu amor, oh Señor. Ver cómo tú nos amas. Con un amor que no cambia, Señor. A veces sí hay dudas en nuestro corazón y lo confesamos, Señor. Ha habido dudas en muchos momentos. Las situaciones precisamente traen eso, Dios. Pero qué bueno es saber que tenemos tu palabra. Qué bueno es saber que tenemos tu palabra.
que ella es la verdad y ella nos habla del amor con el que tú nos amas, el amor que no cambia, que no se rinde, que no hace pausa, Señor. Déjanos creerte a ti, Señor. Déjanos atesorar esto en nuestro corazón. Gracias, oh Señor, por transmitirnos esta verdad. Y da, oh Dios, que los que no te conocen también puedan entender que es viniendo a Cristo, entregando su corazón delante de ti, que también pueden gozar y disfrutar y ser receptores de este amor también, Señor. En Cristo te agradecemos por todo. Amén.